Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Juli, la profe de Formación Ética y Ciudadana, y con Ale, de Música, nos preguntamos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos las personas, independientemente de nuestro género, raza, religión o ideología. Yo creo que los derechos humanos son los derechos que permiten que las personas tengan dignidad, como individuo y nada, creo que es lo principal. Los derechos humanos son garantías, son necesidades, derechos que todas las personas necesitamos para poder desarrollarnos, como la educación, la salud, la libertad, la vida, etc. Los derechos humanos son derechos compuestos por la ONU para ser cumplidos por todos los habitantes. No siempre se respetan los derechos humanos, pero deberían. No, es que no, o sea, no. Hay gente que tiene más derechos humanos que otras, pero en general no se respetan. Acá nosotros los argentinos tenemos que asociar la falta de derechos humanos con el último proceso de dictadura que sufrimos, pero la realidad es que también son como bastante abarcativos, ¿no? Abarcan un montón de aspectos y yo creo que en cierta parte sí se respetan, pero que hay un montón de casos en los que existen violaciones de derechos humanos, como por ejemplo el de la libertad, con el caso Facundo Castro, que fue una desaparición forzosa de Santiago Maldonado, Luciano Arruga, o mismo el tema de la esclavitud. Vemos en las mujeres que son arrancadas, secuestradas para la trata, por ejemplo, que es una violación de derechos humanos. No recuerdo el año y eso, pero creo que fue en Francia. Los derechos humanos como que se intensifican y se tienen como más legitimidad y más reconocimiento en el 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a reconocer y se empieza a ver la necesidad que tenemos las sociedades de poder tener como una declaración, que justamente se hace la Declaración de Derechos Humanos en 1948 a raíz de todos los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Se declaran bajo la ONU, en presencia de otros Estados miembros, en el año 1948, el 10 de diciembre. Hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Conmemorando aquel 10 de diciembre de 1948 en el que las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Son todas aquellas facultades y libertades que hacen a nuestra dignidad y que compartimos todas y todos por el solo hecho de haber nacido. Los tenemos independientemente de nuestra etnia, edad, sexo, procedencia, nacionalidad, religión, ideología. Es decir, los derechos humanos son universales. Cada derecho es inalienable e intransferible y los tenemos por el simple hecho de ser personas. El derecho a ser consideradas y considerados libres e iguales en dignidad, a tener una nacionalidad, a elegir un lugar de residencia, el derecho a ser protegidos contra todo acto de discriminación, a no ser detenidos de forma arbitraria y a la prohibición de la esclavitud, servidumbre y tortura son algunas de las facultades mencionadas en los 30 artículos de la Declaración. Es fundamental conocerlos porque solo así podemos hacerlos respetar. Sin embargo, esta tarea tiene que ser garantizada por el Estado.
Al adherir a tratados, declaraciones y convenciones internacionales, los gobiernos asumen obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional. Todo Estado democrático se rige por un Estado de derecho y, por lo tanto, tiene la obligación de efectivizar el cumplimiento de los derechos humanos. En definitiva, la democracia como forma de gobierno se caracteriza por su respeto a las normas jurídicas y a los derechos humanos. Por el contrario, los gobiernos dictatoriales, autoritarios, se caracterizan por la violación sistemática de estos derechos. Es importante profundizar en la relación entre derechos humanos y democracia. Una relación que nos ha marcado como país y que palpita en nuestra historia y en nuestra memoria. Y también en nuestras canciones. Hoy, 10 de diciembre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 72 años. Y hoy también conmemoramos el retorno a la democracia y celebramos aquel emotivo 10 de diciembre de 1983 en el que asume el presidente elegido por el pueblo luego del nefasto y oscuro periodo de la dictadura. Entonces, el 10 de diciembre festejamos los derechos humanos y el retorno a la democracia en la Argentina, que significó la recuperación de todos aquellos derechos enunciados en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de 1948. Pero, ¿cómo nació esta declaración? ¿En qué contexto? A ver. La Segunda Guerra Mundial significó la aberración y la violación de todos los derechos humanos. Frente al horror vivido, una vez recuperada la paz, se hizo inminente establecer una matriz para luchar contra todo tipo de discriminación, xenofobia y racismo. Así, las Naciones Unidas enunciaron los derechos humanos universales, aquellos que nos hacen libres e iguales ante la ley. La tarea fue confiada a un comité presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. A su vez, la carta fue redactada por el canadiense John Peters Humphrey y revisada luego por el francés René Cassin. El preámbulo dice así: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Podemos decir que este preámbulo sintetiza el espíritu de la declaración adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París. El texto, inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece que los derechos humanos son universales, iguales y libres, inalienables e irrenunciables. Con esto quiere decir que todos y todas tenemos los mismos derechos sin importar la etnia, la religión, la ideología, la clase social, y que estos derechos no se pueden restringir, ni transferir, ni dividir. Negar uno significa negar a los demás. La Declaración es uno de los documentos más traducidos. Ha inspirado a más de 80 tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus 2 protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Todos estos pactos y tratados establecen las obligaciones que los Estados deben respetar. Es decir, al formar parte de los tratados internacionales, los Estados asumen la obligación y el deber de respetar, proteger y promover el cumplimiento de los derechos humanos. Esto implica que deben tomar todas las medidas necesarias para que los mismos se efectivicen. En el caso de que sean vulnerados, existen mecanismos regionales e internacionales para presentar denuncias y lograr que se cumplan.
En definitiva, los derechos humanos son normas jurídicas que tienen que ser protegidas y respetadas por los gobiernos. En este sentido, podemos decir que la democracia y el Estado de Derecho son fundamentales para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. Pero hablar de derechos humanos no es hablar de algo rígido e inmutable. Desde 1948 hasta la actualidad han sido sometidos a replanteos, reflexiones, adaptaciones y especialmente a ampliaciones. Diferentes contextos y situaciones históricas, políticas y sociales han servido como ejemplos de su funcionamiento, de sus negaciones y de la necesidad e importancia de su vigencia. En nuestro país, hablar de derechos humanos es hablar de políticas estatales y también de participación ciudadana. A lo largo del tiempo, distintas agrupaciones, movilizaciones y colectivos se han organizado en torno de la demanda y la defensa de los mismos. Por ejemplo, el movimiento obrero, los organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, el movimiento estudiantil, las organizaciones LGBTI+, el movimiento Ni Una Menos y movimientos ambientalistas como Jóvenes por el Clima, entre otros. También hablar de derechos humanos es reflexionar sobre los acontecimientos históricos en los que nuestras libertades se vieron vulneradas, como es el caso de la última dictadura cívico-militar. En este contexto hay que destacar el rol que tuvo el arte como forma de resistir al poder. Podemos decir que muchas y muchos artistas, incluso a pesar de la censura y el exilio, construyeron diversos modos de resistencia a un sistema que dejaba poco margen para la lucha colectiva. Defendieron la democracia como una forma de vida. Me pregunto, ¿democracia y derechos humanos son conceptos inseparables? O sea, ¿hablar de uno implica hablar del otro? Sí, y te voy a explicar por qué. Una y mil veces escuchamos decir, la democracia es el gobierno del pueblo, pero ¿cómo gobierna el pueblo? Usa distintos mecanismos. El más conocido por todas y todos es el voto. Exactamente. A través del voto elegimos a nuestras y nuestros representantes que en nuestro nombre generan políticas públicas, definen cómo usar el presupuesto, llevan adelante campañas, promueven leyes, entre otras cosas. Sin embargo, existen otros mecanismos legales de participación que se encuentran incluidos en nuestra Constitución, como por ejemplo las iniciativas populares, que permiten a la ciudadanía presentar proyectos de ley para que estos sean tratados en el Congreso. Me encanta la iniciativa popular. En definitiva, la democracia puede entenderse como una forma de organizarnos política y socialmente, y también como una forma de vida, de vincularnos y de resolver nuestros conflictos. Ahora te pregunto, Flor, ¿qué pasa cuando en el aula tenemos que armar equipos para jugar a un deporte y hay alguien a quien nadie quiere elegir? O cuando en la clase todas y todos queremos hablar al mismo tiempo y no nos escuchamos. No sé. Bueno, es importante pensar en estos ejemplos porque el ejercicio de la democracia aspira a distribuir el poder. Es decir, no hay distribución de poder sin la democratización de las diversas esferas de la vida colectiva. Y para que esto suceda, es necesario que las y los ciudadanos tengamos un compromiso. ¿A qué te referís? Me refiero a que es necesario que como ciudadanas y ciudadanos ejercitemos la democracia. Es decir, que luchemos por nuestros derechos y que canalicemos nuestras demandas cuando estos no se cumplen. Me gusta esto de pensar la democracia como algo nuestro. Así es, Flor. Gracias al ejercicio de la ciudadanía, los derechos no solo se preservan, sino que también se amplían. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género surgieron por la demanda de diversos grupos sociales. Y a través de estas leyes se reconocieron los derechos de personas y colectivos que históricamente habían sido excluidas y excluidos. Pero además de los derechos también están las obligaciones, ¿no? Por supuesto, democratizar es también reconocer obligaciones. Obligaciones respecto al cumplimiento de normas, pero sobre todo obligaciones con las otras y los otros. Ser democrático significa saber y estar dispuestas y dispuestos a tomar decisiones colectivas, con el objetivo de alcanzar el bien común. Y en definitiva, ¿qué es el bien común? Podemos definir al bien común como lo que es bueno para la mayoría, lo que nos incluye a todas y todos y no a uno solo. Muchas veces para lograr ese bien común tenemos que ceder algo de nuestra individualidad y de eso se trata la democracia, ¿no? Por ejemplo, cuando votamos y no gana el candidato que elegimos. Entonces la democracia y los derechos humanos son indisociables. Sí, es imposible imaginar una sociedad antidemocrática que respete los derechos humanos porque solo la democracia y el Estado de Derecho piensan a las y los ciudadanos como sujetos de derecho. Por lo contrario, bajo regímenes autoritarios, el margen posible de demanda es muy pequeño. Donde no hay Constitución, no hay Estado de Derecho. Y donde no hay Estado de Derecho, no hay democracia.
¿Qué implica la existencia de un Estado de Derecho? ¿Cuándo se crea este concepto y con qué objetivos? ¿Qué relación podemos establecer entre el Estado de Derecho y la democracia? ¿En qué contexto se crean estas ideas que sirven como fundamento de la organización del Estado actual en Argentina? Un Estado de Derecho es aquel que consagra jurídicamente los derechos humanos. Se caracteriza por el respeto a las leyes, a la Constitución Nacional que las contiene y también establece la división de poderes y los derechos y garantías de las y los ciudadanos. También se caracteriza por la existencia de una soberanía popular, es decir, el poder del pueblo que elige a sus representantes. En definitiva, es la forma que adquiere el Estado en donde las y los gobernantes están limitados por un marco jurídico supremo que aceptan y al que se someten. Por lo tanto, toda decisión de gobierno tiene que ajustarse a normas jurídicas previamente aprobadas y de conocimiento público. La Organización de las Naciones Unidas define al Estado de Derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluso el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de la primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. En síntesis, un Estado de Derecho se caracteriza por división de poderes, supremacía de la ley como expresión de la voluntad popular y reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. También por el sometimiento del Estado a la ley. En un Estado de Derecho, las autoridades dan respuestas a las demandas sociales y son responsables de garantizar los derechos de la ciudadanía. Esto no excluye, sin embargo, que las personas se organicen y participen democráticamente, colaborando para que los derechos se cumplan. Si bien la participación puede ser individual, como la colaboración en un hospital o comedor comunitario, la participación ciudadana se vuelve más significativa cuando es colectiva, es decir, cuando varias personas se unen para emprender una tarea en común en beneficio de la comunidad. Esta participación se expresa de diferentes maneras, como cuando se forma parte de un partido político, de un sindicato o de un centro de estudiantes, entre otras posibilidades. En estos casos, las personas no solamente tienen como objetivo reclamar acciones por parte del gobierno, sino llevar adelante emprendimientos sociales y colectivos que mejoran las condiciones de vida de la comunidad. Porque ser ciudadano y ciudadana no solamente tiene que ver con nuestros derechos, sino también con las responsabilidades para con los otros y las otras. Por eso pensar la democracia más allá de la elección de los representantes es introducir una perspectiva de ciudadanía participativa. Este tipo de participación solo es posible bajo un sistema democrático y un Estado de Derecho que reivindique a las y los ciudadanos como sujetos de derecho libres de actuar, circular, asociarse y también de expresarse. Solemos pensar en la libertad de expresión en oposición a la censura. También la asociamos a la palabra como si fuese la libertad de decir. Pero es mucho más que eso, es un concepto amplio que incluye la palabra dicha, impresa, a las producciones audiovisuales y a toda expresión cultural, artística o política. También cuando nos referimos a la libertad de expresión hablamos de libertad de prensa. Esta última se refiere a los medios de comunicación impresos, de radio, televisión en particular, los relativos al periodismo y a los periodistas. Como derecho es complejo de analizar porque protege tanto el derecho del emisor como el derecho del que escucha. Estas dos facetas del mismo derecho a veces pueden ser opuestas y difíciles de conciliar. El término libertad de expresión ha existido desde la antigua Grecia, hace más de 2400 años. Sin embargo, en aquellos tiempos era una forma de libertad muy limitada y estaba reservada a un pequeño grupo de la población. Desde entonces, el concepto ha sido ampliamente utilizado y reconceptualizado por distintos grupos. Sin embargo, la siguiente definición fue acordada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 19 dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Además, el derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos con jerarquía constitucional. Cuando hablamos de la libertad de expresión, hablamos del derecho y la libertad de expresar nuestros pensamientos y también el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así es, Juli. Y hay que destacar que cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, se están violando sus derechos por un lado, pero también se está menoscabando el derecho de todas y todos a recibir información e ideas. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. Esta implica que por un lado nadie se ha impedido de manifestar su propio pensamiento y por el otro el derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. A su vez, la libertad de expresión ha sido reconocida como un valor esencial para la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y la conducción, para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por eso es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre. Y a su vez, las obligaciones en materia de libertad de expresión no solo comprenden la prohibición de censura previa, sino que además demandan un rol activo por parte del Estado en pos de la protección de este derecho. En este sentido, se ha reconocido que la ausencia de medidas estatales activas deja las expresiones a la información y a las ideas a merced de censuras que provienen de una dinámica de un mercado que tiende a la concentración. La libertad de expresión es la posibilidad que deberíamos tener todos y es un derecho de poder expresar libremente nuestros pensamientos, nuestras posiciones políticas, nuestros deseos y nuestras opiniones. La libertad de expresión es la libertad que tiene uno de expresar una idea o un ideal sin tener ninguna represalia al respecto. Bueno, la libertad de expresión es otro derecho humano en el cual nosotros tenemos la posibilidad de opinar sin tener el miedo a que nos critiquen o que nos hagan algún tipo de sanción injusta. La libertad de expresión es un derecho de expresarnos libremente sobre un tema, sin ser juzgados por nadie. La censura es la prohibición o la represión hacia algo particular. Puede ser música, pensamientos, gustos. El hecho de que capaz no te dejen expresar una idea. Bueno, la censura es cuando debido a algún tipo de pensamiento dominante o algún tipo de pensamiento hegemónico se comienzan a impedir a otros sectores de la sociedad que opinen justamente en contra de estos pensamientos dominantes o hegemónicos, ¿no? La censura es la prohibición que hace el gobierno sobre algunas ideas que no están acorde con el Estado, pero esto igual lo realizan porque el poder se los permite. Bueno, cuando Charlie idea La Máquina de Hacer Pájaros, la banda La Máquina de Hacer Pájaros, con Hipercandombe, incluso con Sui Generis, que el chabón contó que medio que lo secuestraron, lo metieron en una camioneta y le dijeron como qué dice acá, qué dice esta estrofa. No se dejaba a los cantantes escribir cierto tipo de letras, cierto tipo de canciones que expresaran
una opinión política explícita con respecto al orden militar que se está instaurando en nuestro país. El tipo de censura ha sido una censura militar y algunos de los artistas más famosos, por ejemplo, ha sido María Elena Walsh con sus canciones y sus libros, León Gieco y sobre todo la más importante, Mercedes Sosa. Desde una mirada del arte, la libertad de expresión se encarna en el formato de libertad de expresión artística. La UNESCO la define como la libertad de imaginar, crear y distribuir expresiones culturales diversas sin censura gubernamental, interferencia política o presiones de actores no estatales. E incluye además el derecho de todos los ciudadanos a acceder a esas obras y es fundamental para el bienestar de las sociedades. Así es, Flor. Y es decir que el derecho a la libertad de expresión artística es un aspecto fundamental de los derechos culturales. Implica ser libres para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole y poder gozar de las artes y de la creatividad de los otros y de las otras, además de las garantías de poder crear, distribuir y compartir el arte propio. A su vez, exige que los organismos gubernamentales velen y respeten este derecho. El derecho a la libertad de expresión y creación artística se proclama en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre otros instrumentos legales. Y por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, afirmó en 1980 que los gobiernos deben contribuir a crear y mantener un clima propicio a la libertad de expresión artística y también las condiciones materiales que faciliten la liberación del talento creador. ¡Qué importante! ¿Indica cuáles son las políticas al respecto? Sí, Flor. Menciona el apoyo a la creación artística, la educación y la formación artística, los derechos sociales y laborales y los derechos de propiedad intelectual. Especialmente hace hincapié en que los artistas deberán gozar de la protección prevista por la legislación internacional y nacional relativa a los derechos humanos, y en particular en el ámbito de la libertad de expresión y comunicación. ¿Qué dice el derecho internacional acerca de la libertad artística? Establece el derecho a crear sin censura ni intimidación. El derecho a que el trabajo artístico sea apoyado, distribuido y remunerado. El derecho a la libertad de circulación. El derecho a la libertad de asociación. El derecho a participar en la vida cultural. Esto sucede en tanto y en cuanto se garanticen los derechos humanos en general, como así también las libertades fundamentales, como la de expresión, comunicación e información. Ya lo mencionaba la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales, la pakistaní Farida Shahed. La expresión artística no es un lujo, es una necesidad, un elemento determinante de nuestra humanidad y un derecho humano fundamental que permite a todos desarrollar y expresar su humanidad. Por todo lo mencionado, podríamos pensar que cualquier persona debe poder expresarse libremente sin sufrir ningún tipo de hostigamiento. Pero, ¿podemos decir finalmente que es así? La libertad de expresión artística es una necesidad a nivel mundial. Los derechos de las y los artistas a expresarse libremente tienen que estar siempre protegidos y garantizados por los organismos nacionales e internacionales competentes, aun cuando las expresiones artísticas refutan o critican ideologías políticas, creencias religiosas y preferencias culturales y sociales. Nada de esto puede ni debe ser motivo de censura. Ya que mencionás la censura, aprovecho para preguntar, ¿cómo se define? ¿Hay distintos tipos de censura? Se conoce como censura o acto de censurar a la restricción de la libertad de información y o expresión, es decir, a la supresión parcial o total de información por parte de un organismo. Podemos decir que hay dos tipos de censura, la privada y la estatal. La censura estatal es aquella ejercida por algún organismo o institución emanados del poder legislativo, ejecutivo o judicial, con el objetivo de mantener el orden público. Y hablando de censura, ¿qué pasó con la libertad de expresión durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina? ¿Las manifestaciones musicales y populares fueron prohibidas? La censura sobre la música popular argentina se remonta al primer golpe militar de 1930. En aquel entonces se censuraba a través de las famosas listas negras, mediante la prohibición de artistas que supuestamente eran un mal ejemplo para la juventud. Había un constante acecho y una persecución a toda forma de expresión masiva y popular.
Tiempo más tarde, surgió en la segunda mitad de los años 60 un movimiento creado por jóvenes, que se diferenciaba de la música producida por adultos, el rock nacional. Artistas y grupos como Morris, Sui Generis, Los Gatos y Pedro y Pablo, entre otros, expresaron la difícil situación política que se vivía en Argentina. Así, sus letras fueron frentes de resistencia y rechazo a la represión ejercida tanto por el gobierno de Onganía como por el gobierno dictatorial posterior. En la década del 70 y durante el gobierno de Isabel Perón, muchos y muchas artistas eran perseguidos por el contenido en las letras de sus canciones. Un ejemplo fue el tercer disco de la banda Sui Generis llamado Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que pasó a llamarse Instituciones. El disco incluía una serie de canciones, 2 de las cuales fueron eliminadas totalmente: Botas Locas, que hacía referencia a la vida militar, y Juan Represión, que narra la vida de un hombre que representaba a los opresores. No fueron los únicos cambios del LP. También la canción Las increíbles aventuras del señor Tijeras, cuya letra está basada en el censor de cine Miguel Paulino Tato, fue parcialmente censurada. Luego, tras el derrocamiento del gobierno de Isabel Perón y a pesar de que la organización paramilitar que perseguía a grupos disidentes, la AAA, ya no estaba vigente, varios de sus militantes siguieron llevando a cabo actividades censoras. A partir de marzo de 1976, el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, ordenó la prohibición de retransmitir ciertas canciones cuya ideología era considerada radical. El documento contenía una serie de hojas selladas con el logotipo de la Presidencia de la República y se titulaban cantables que por su letra se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. A partir de ese momento, artistas como Víctor Heredia, Piero o Mercedes Sosa empezaron a ser perseguidos y amenazados. Algunos no tuvieron más remedio que exiliarse. Un ejemplo es el cantautor que sufrió la censura y tuvo que exiliarse, León Gieco, autor de Solo le pido a Dios. Este tema también fue censurado y prohibido. Ya en pleno proceso, a pesar de las universidades controladas por las autoridades militares, los y las jóvenes se encontraron en el rock nacional. Desplazado hacia la marginalidad, el rock funcionó como un espacio de encuentro, debate y resistencia. Un lugar donde los y las jóvenes se enfrentaban al sistema en un periodo histórico en el que toda expresión era cuestionada. Por su parte, y a través de sus letras, las y los músicos crearon una forma alternativa de protesta que desafiaba la ideología de los militares. Sus letras muchas veces lograban sobrevivir a la censura mediante el uso de metáforas y doble sentido. Así, artistas como Charly García y Luis Alberto Spinetta crecieron durante los años de la última dictadura militar argentina. Cada uno formó parte de diferentes grupos, grabó sus discos y organizó centenares de conciertos en todo el territorio nacional y en muchos países extranjeros. El rock ha sido el género musical alrededor del cual se reunieron miles de jóvenes que veían en él un espacio ideal donde expresar todo lo que fuera iba a ser prohibido, la libertad de poder expresarse. El folclore también fue una manifestación musical donde la resistencia y la protesta estuvieron presentes. Por ejemplo, la nueva canción latinoamericana que apareció en los años 60 e incluyó muchos artistas latinoamericanos de la época. Este fue un movimiento interamericano que incluyó a diferentes artistas y músicos, como los argentinos Horacio Guaraní y Mercedes Sosa, los chilenos Violeta Parra y Víctor Jara, el mexicano Gabino Palomares, los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, o el uruguayo Daniel Biglietti, entre otros. Esta nueva canción se caracterizó por su fuerte compromiso social y por tomar partido por las clases trabajadoras y populares. En el ámbito nacional, podríamos decir que tanto Horacio como Mercedes son los análogos de Spinetta y Charly García en el folclore latinoamericano. Ellos y ellas también fueron víctimas de censuras y persecuciones. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos porque se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Verdadero. 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 Ante los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas escribió un documento donde se enuncian los derechos humanos. Además de enunciados, son normas jurídicas que deben ser respetadas por los Estados parte. Algunos derechos humanos son más importantes que otros. Falso. Verdadero. Falso. Falso. Son todos igualmente importantes e interdependientes. Si uno no se cumple,
todos se ven afectados. Los derechos humanos no son rígidos. Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Desde su proclamación en 1948 han sido sometidos a replanteos, reflexiones, adaptaciones y especialmente a ampliaciones. El Estado de Derecho se guía por la Constitución. Supongo que sí, la verdad es que no lo sé. Verdadero, calculo. Verdadero. Verdadero. Verdadero, pero además de la Constitución, todo Estado de Derecho debe respetar la división de poderes y la soberanía popular. La libertad de expresión artística solo incluye a quienes hacen y escuchan música. Falso. 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 Falso, porque incluye a toda actividad artística, así como la libertad de imaginar, crear y distribuir expresiones culturales diversas sin censura gubernamental, interferencia política o presiones de actores no estatales. Incluye el derecho de todos los ciudadanos a acceder a esas obras y es fundamental para el bienestar de las sociedades. Muchos artistas y grupos musicales hicieron frente a la censura a través del uso del lenguaje figurado y la metáfora. ¿A qué te referís con lenguaje figurado? Me refiero al lenguaje poético que genera múltiples significados. Es decir, cuando las imágenes y las palabras pueden significar muchas cosas a la misma vez. Para entender bien este concepto tenemos que hablar de lenguaje connotativo y denotativo. Por un lado tenemos el lenguaje denotativo, aquel que intenta expresar las cosas como son, es decir, persigue la objetividad, y por otro lado tenemos el lenguaje connotativo, el poético, que puede tener un doble sentido, es decir, puede tener un significado escondido en su interior o variar según el contexto en el que se emita y se reciba. En su decodificación influyen las características sociales, generacionales, políticas y culturales. Es por eso que la connotación es propia de los textos y discursos poéticos y literarios. Así es, Juli. Y el lenguaje connotativo es un punto clave para pensar cómo se escribieron determinadas letras de canciones en la última dictadura. Pero también en otros momentos históricos. El discurso dictatorial se caracterizó por la anulación de voces disidentes a través de formas violentas y anticonstitucionales, instalando un discurso único, unívoco y unidireccional que anulaba las diferencias. Es decir, que todo lo que no cumpliera con las normas impuestas por los dictadores era perseguido, censurado y prohibido. Por eso, el discurso dictatorial está asociado con un lenguaje denotativo, que se consideraba dueño y propietario de la verdad. Aquello que decían los miembros de la dictadura no podía cuestionarse. Pero eso no quiere decir que durante esos años el lenguaje connotativo o poético se apagara por completo. Afortunadamente, las y los escritores y compositores utilizaron los recursos poéticos para sugerir. Así hablaron de los horrores de la dictadura de una manera indirecta. Para entenderlo mejor, vamos a escuchar una canción de Serú Girán titulada Canción de Alicia en el País. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, el asesino te asesina. Y es mucho para mí, no. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. En esta canción escrita por Charly García podemos pensar que estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, el libro escrito por Lewis Carroll. Pero en realidad estamos hablando de una Alicia atravesada por la dictadura militar. Veamos cómo funciona el lenguaje figurado. El yo poético de la canción, es decir, la voz que asume la conducción narrativa, emocional y expresiva, interpela constantemente a esta Alicia que pareciera ser y no ser, la misma del texto de Carroll. Es interesante porque le dice, el sueño acabó. Es que Argentina se había convertido en el país de la violencia y la muerte. El trabalenguas, el asesino te asesina, agrega el narrador en otra parte de la canción. Porque gobierna una dictadura con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Los personajes de aquel país, son animales y humanos,
pero todos se pueden asociar a personajes reales. Las morsas hacen alusión a los bigotes tupidos de muchos militares. Los brujos hacen referencia al creador de la AAA, José López Rega. Es interesante porque ya desde el título se plantea una ausencia. No se llama Canción de Alicia en el País de las Maravillas, se llama Canción de Alicia en el País. O sea, la alusión al proceso está desde el inicio y recorre todo el texto. También hay alusión a la censura propiamente dicha. Por ejemplo, cuando dice, no cuentes qué hay detrás de aquel espejo. Hoy, 10 de diciembre, es el día en que festejamos los derechos humanos y yo lo quiero celebrar cantando. Así es, porque las canciones populares también son tratados y declaraciones donde expresamos aquello que nos une y nos iguala, que nuestra condición humana. Hola chicos, chicas, chiques, yo soy Pablo Semán, soy antropólogo, también soy sociólogo y durante mucho tiempo trabajé sobre las relaciones entre música y sociedad en la Argentina. Se cantan los derechos cuando la gente canta sus derechos sin saber que lo está haciendo. Lo que no se puede hacer es programar el cantado de los derechos, ¿no? Si alguien dice, voy a hacer un manifiesto y lo voy a hacer cantando, nadie le va a dar pelota. Pero probablemente alguna canción que afirme algún derecho y que conecte profundamente con las necesidades de declarar un derecho de algunas personas, ahí sí funcionan. Yo siempre estoy pensando en las canciones que funcionaron históricamente, no en las canciones que uno cree que deberían haber funcionado históricamente, ¿no? Y cuando digo que lo que funciona históricamente es las canciones que se hicieron carne en la gente. El himno nacional es una política de la canción y es una política que se instala repetitivamente en el cuerpo y enseña el amor a una entidad bastante difusa que es la patria. Entonces también en algún grado sí se puede enseñar, ¿no? Y, digamos, el acostumbramiento y la repetición, porque muchos de nosotros lloramos con el himno o nos emocionamos con el himno y eso no es tan producto de la casualidad como yo mismo vengo diciendo. Los derechos hacen su nido en el lenguaje y la canción es una forma de movilizar eso que hace nido en el lenguaje. Aparte, hay una cosa que parece erudita, pero es importante tener en cuenta, que es, en realidad, el lenguaje también es una canción. Y lo que nosotros conocemos como tonadas, como acentos, y bueno, el lenguaje en sí mismo tiene una musicalidad y hay lenguas que se hablaron con mucha más musicalidad, entre comillas, como la que reconocemos ahora. Pero la canción lo que hace es movilizar las posibilidades de habilitación de derechos que hay en la lengua. Mirá, nosotros vivimos en sociedades que son cada vez más aurales, donde hay cada vez más estímulos sonoros, por un lado. Y por otro lado, nosotros también vivimos en sociedades donde nuestros valores más a distancia de la escuela y a distancia de la familia. Se forman en interacción con pares, con amigos, con patrones, con emisoras de radio, con pantallas, ¿no? Bueno, entonces, cuanta más auralidad y cuanta más generación de valores que hay alrededor de prácticas que no son ni la escuela ni la familia, más pesan ciertas manifestaciones culturales como las de la música y las de la industria de la música en la formación de valores, en la habilitación de derechos. No hay una sola manera de influir, hay que ver en cada momento y en cada época cómo influye una canción. Por ejemplo,
Charly García es un tipo que siempre fue muy consciente de lo que pasaba en la sociedad y probablemente lo que él decía, que era como una síntesis de lo que pasaba en la sociedad, le llegaba muy rápido a mucha gente que lo entendía como él, y por eso Charly García pudo decir sobre sí mismo: yo solo soy esta pobre antena, ¿no? Que es una manera de entender, bueno, pero no todos los músicos funcionan como una gran antena, ni todos escuchan esa gran antena. A mí me parece que hay circunstancias históricas en las cuales determinados productores y determinados oyentes conectan en un sentido, y eso aparte está funcionando como caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Chicos, chicas y chiques, hasta luego, muchas gracias por la atención y espero que les sirva para algo todo. Este tutorial propone el análisis de un grupo de canciones escritas en los alrededores de la dictadura cívico-militar argentina, con el fin de analizar su letra y las herramientas lingüísticas. Paso 1. Lee y escucha la canción Como la cigarra, escrita por María Elena Walsh. Cantando al sol como la cigarra. Los dinosaurios, escrita por Charly García. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Y Solo le pido a Dios, de León Gieco. Solo le pido a Dios. Paso número 2. Deténete en aquellos versos que consideres que utilizan un lenguaje connotativo poético. Por ejemplo, el verso "a mi propio entierro fui", en el caso del tema Como la cigarra, o la frase "oh mi amor, desaparece el mundo", en el tema Dinosaurios, y que la reseca muerte no me encuentre, de la canción Solo le pido a Dios. Paso número 3. En este paso te invitamos a que reúnas los versos que seleccionaste y armes tu propia estrofa. La mía quedó así: "a mi propio entierro fui, que la reseca muerte no me encuentre. Oh mi amor, desaparece el mundo". Paso número 4. Ahora escribí en un cuaderno o en algún dispositivo tecnológico esos versos y los significados que le atribuís según tu propia interpretación. Paso número 5. Y por último, ¿te animas a reescribir esas interpretaciones en forma de poesía? La idea es escribir tus propios versos en lenguaje poético. Puedes usar alegorías, metáforas y cualquier otro recurso que prefieras. Una vez que la termines, si te dan ganas, compartila con más chicos y chicas en nuestras redes de Seguimos Educando. El 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por un lado, fue un intento de reaparición simbólica frente a los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial y por el otro, una manera de decir nunca más. A partir de la Declaración de los Derechos, se arma un potente marco normativo para proteger todos aquellos derechos que hacen a nuestra dignidad y libertad. Los derechos son universales, intransferibles e indivisibles. No se puede renunciar a ellos. Porque son derechos que gozamos por el hecho de haber nacido y estar vivos. Hoy celebramos los derechos humanos y también el retorno de la democracia, el sistema de gobierno que cuida de ellos. Conocer nuestros derechos es esencial. Para defenderlos y para ampliarlos. Para cantarlos. Y para construir una sociedad en la que todas y todos tengamos lugar.